de la antigua Mesopotamia. Ok, un ratito. Ya. No solo nos vamos a enfocar en los logros culturales y tecnológicos de la antigua Mesopotamia, sino que también reflexionaremos sobre los desafíos que ellos enfrentaron para su supervivencia, como las amenazas de invasiones y los cambios en el entorno natural. Vamos a estudiar cómo estas circunstancias influyeron en su desarrollo y cómo ellos hicieron frente a los desafíos a través de la guerra, la diplomacia y la construcción de defensa. En resumidas cuentas, hoy nos vamos a embarcar en este viaje a través de la historia de la antigua Mesopotamia. Vamos a explorar sus logros culturales, cómo estaba organizada su sociedad y también cómo ellos sentaron las bases de la civilización y dejaron un legado duradero en la historia de la humanidad. Ok, la antigua Mesopotamia, como ya les indicaba, estuvo ubicada entre los ríos Tigris y el río Éufrates. Bien, se fue fundada por los sumerios. Además, ellos vivieron constantes amenazas por parte de civilizaciones distintas, como fueron los acadios, como fueron los babilónicos, entre otros más. Bien. La antigua Mesopotamia seguía un sistema de gobierno una estructura social parecida a la de otras culturas. En la cúspide de la pirámide se encontraba la nobleza, que básicamente era el rey, porque antes a los líderes en estas civilizaciones se los consideraba como una deidad, ¿okay? Porque según estos eran elegidos por los mismos dioses. Estas civilizaciones eran politeístas, o sea que creían en varios dioses. Cuando la sociedad mesopotámica se vio amenazada por los acadios, que estaba liderada por Jerón, estos tomaron el mando y luego ellos se vieron amenazados por pueblos de las montañas, que se consideraban como pueblos libres. Luego que estos se establecieron con el poder un largo tiempo, llegaron los babilónicos guiados por un Ammo y luego con una tropa liderada con el rey Hammurabi. Hammurabi es recordado porque él escribió el Código Hammurabi, que es un escrito con 282 leyes que rige y es la guía, sentó las bases para los códigos de derecho actuales. En la antigua Mesopotamia se dividía en 4 estratos sociales. En la cúspide estaba el rey, luego estaban los plebeyos dependientes, que eran las personas que trabajaban en el palacio, también los soldados. Luego estaban los plebeyos independientes, que eran las personas pues que vivían fuera del palacio y que se dedicaban a la agricultura, al comercio, entre otros. Y por último estaban los esclavos, aunque la antigua Mesopotamia desarrolló un sistema de riego muy novedoso e inteligente para aquel entonces. No existían muchos esclavos. Se puede decir que cerca del 90% de la población estaba en los 3 estratos anteriores. Bien, vamos a ver un video acerca de la antigua Mesopotamia. Presten atención porque luego de esto tendremos un taller. Ok. Hoy vamos a ver la antigua Mesopotamia. Cuando hace 2300 años Alejandro Magno conquistó Mesopotamia, se quedó flipado, muy flipado. Figurats. Impresionantes ciudades. La puerta de Ishtar. Y dragones achuchables. Te invito a retroceder miles de años en el tiempo y a descubrir las civilizaciones de la antigua Mesopotamia. Bienvenidos a Daniel al aparato. Esta zona de aquí, que incluye el Valle del Nilo, la costa mediterránea de Oriente Medio y Mesopotamia, es conocida como la Creciente Fértil. Y allí, en torno al año 10.000 a.C., estalla una revolución. No, no es la Revolución Francesa. Ni la Revolución Rusa.
es la revolución neolítica. Los grupos de cazadores-recolectores se sedentarizan y se desarrolla la ganadería y la agricultura, lo que permite la aparición de los primeros pueblos y ciudades. Es muy difícil saber qué pasó en Mesopotamia en este periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Es por esto que es muy difícil saber qué pasó antes del año 6000 a.C., una fecha a partir de la cual los restos arqueológicos empiezan a ser más evidentes. Es el llamado periodo de El Obeid. En estas fechas en Mesopotamia la gente ya estaba en pleno Neolítico. Vivían en pequeños pueblos y ciudades a orillas de los ríos Tigris y Éufrates. Cultivaban una gran variedad de plantas y frutos, y habían domesticado varias especies de animales. Pero, aunque no lo parezca, Mesopotamia está en pleno desierto. ¿Cómo lograban entonces tener agua? El secreto está en los dos grandes ríos de la zona, el Tigris y el Éufrates. Pero la gran pregunta entonces es que ¿de dónde obtienen el agua si están en pleno desierto? Pues, como buenos detectives, debemos seguirles la pista hasta su nacimiento, que está en la cima de los montes Zagros, un lugar mucho más verde y lluvioso, desde donde comienzan su largo camino atravesando el desierto hacia el mar. Tanto el Nilo como el Tigris y el Éufrates tienen una particularidad fundamental. Todos los años sufren una gran inundación. Lo que en otros lugares es un desastre, aquí no lo es. Cuando la nieve de las cimas de los montes Zagros se funde en primavera, el caudal de los ríos crece enormemente, elevándose hasta 4 metros sobre su cauce de los meses más secos. Esto provoca que las orillas queden cubiertas por una capa de limo, un barro muy fértil y rico en nutrientes que hace que se recupere la fertilidad de la tierra año tras año. Además, como la zona es muy llana y el nivel freático está muy cerca de la superficie, se podían cavar pozos y encontrar agua a muy poca profundidad, con lo que costaba muy poquito conseguirla para regar los cultivos que no estaban lo suficientemente cerca de los ríos. También se han encontrado restos arqueológicos de multitud de pequeñas presas artificiales, que servían para atrapar y almacenar el agua del periodo de la inundación, pudiéndola utilizar durante el resto de meses gracias a un complejo sistema de canales de riego y acequias. Los pueblos mesopotámicos lograron enormes cosechas, lo que permitió que parte de la población no tuviera que cultivar y pudiera especializarse en trabajos más artísticos, desarrollando un gran refinamiento cultural y logrando crear herramientas para la agricultura, joyas, recipientes de cerámicas y estatuillas religiosas, como esta, o como esta otra, que es más fea que pegarla a un padre. Pero la gente que está malita de la cabeza dice que es la prueba definitiva de que los reptilianos existen, y tonterías así. Pero vamos, que puestos a decir tonterías, yo creo que con esos ojitos achinados claramente se trata de una representación del auténtico Dios Supremo. Es muy difícil saber cómo se crearon los primeros estados, pero más o menos podemos imaginárnoslo. La clave está en que el neolítico hace que la vida se complique y permite la primera acumulación de riqueza. Hace falta repartir las tierras, organizar a la gente para cosechar los campos, solucionar discusiones entre ganaderos y agricultores y gestionar la construcción de las presas y los canales. Comienzan a aparecer los primeros jefes, que en algunos pueblos podían ser gente sabia y respetada, sin más ni menos que los demás, pero en otros lugares podían empezar a exigir el pago de cereal a cambio de organizar y gobernar. El gran cambio vino con el descubrimiento del cobre. Los metales eran muy caros de producir y se podían almacenar, pudiendo guardar mucho valor en muy poco espacio sin que se echara a perder. Esto hizo que pudiera producirse la primera gran diferenciación entre ricos y pobres. Ahora, por primera vez, podía haber gente inmensamente rica. Gente que, con su riqueza, podía pagar ejércitos de centenares o miles de soldados, con los que acabar con aquellos que quisieran ocupar su puesto o con los que conquistar otros pueblos y ciudades. En toda Mesopotamia los poblados comenzaron a crecer y los más poderosos se convirtieron en ciudades-estado, es decir, ciudades que eran como pequeños países. Cada ciudad-estado tenía un rey,
y controlaba una pequeña porción de terreno a su alrededor. Eran como países independientes, que a veces se llevaban bien y a veces se llevaban mal. Es como si en Madrid cada municipio fuera un país. Y yo qué sé, los de Alcorcón y los de Fuenla pudieran crear ejércitos y declararse la guerra. Podían tener aliados, y entonces los de Alcorcón harían una alianza con Getafe para atacar juntos a Fuenla. Y el rey de Fuenla pediría ayuda, yo que sé, a Móstoles, que fijo que podría enviar a alguien para ayudarles. Pues que soy la más guapa de aquí, de Móstoles, y soy la más chula. ¿Te gustaría ser la líder de tu pandilla? No es que me gustaría, es que lo soy. Yo soy de las malas. Yo soy la más malota de clase. Esta competencia entre ciudades-estado hizo que aparecieran las primeras guerras. Los ejércitos comenzaron siendo pequeñas bandas de guerreros, pero cada vez se hicieron más y más grandes, y las ciudades se vieron obligadas a construir murallas para protegerse. Y entonces comenzaron a inventarse escaleras, arietes y torres para conquistarlas. Pero no siempre se llevaban mal. En general solían estar en paz, y comerciaban entre sí con cereales, alfarería, telas, metales, roca, joyas y demás. De hecho, se han encontrado pruebas de que comerciaban con lugares tan lejanos como el Valle del Indo. Pero entonces emigró a la zona un grupo humano nuevo desde el Turquestán, que fundó una nueva cultura. Serían conocidos como sumerios. Durante el periodo sumerio la población creció, las ciudades mesopotámicas expandieron su superficie y aumentó el refinamiento y las manifestaciones artísticas, y se popularizó un invento que cambiaría la historia. Básicamente porque con este invento termina la prehistoria y comienza la historia. Hablo de la escritura. Los sumerios comenzaron a escribir, y lo hicieron con un complejo sistema que se llama escritura cuneiforme. A diferencia de nuestro sistema, que se basa en un alfabeto fonético en el que cada símbolo representa un fonema o sonido, y mezclando los símbolos conseguimos formar todos los sonidos que necesitamos, la escritura cuneiforme tiene un alfabeto silábico. Cada símbolo representa una sílaba, por lo que el número de caracteres es muchísimo mayor que el nuestro, siendo mucho más complejo. Seguramente muy pronto haga un vídeo sobre el origen de la escritura, y lo pondré por aquí, y descubriréis que lo primero que se inventó fueron las matemáticas. Sí, amigos, sí, las matemáticas llevan arruinándonos la infancia desde hace 5000 años. Los pueblos mesopotámicos solían escribir con un palito afilado sobre tablillas de arcilla húmeda, de forma que podían corregir sus errores fácilmente humedeciendo un dedo y frotando. Y una vez que se cocían en barro, podían aguantar miles de años sin pudrirse, aunque tenían el inconveniente de que las tablillas pesaban bastante y de que se podían partir. El papel que usamos nosotros hoy en día es más ligero, pero no se puede corregir, y con el paso del tiempo acaba estropeándose. Como veis, ningún sistema es perfecto. Los sumerios continuaron viviendo en ciudades-estado independientes, pero su periodo terminó cuando Sargón de Akkad, el rey de los acadios, un pueblo que vivía en el norte de Mesopotamia, conquistó la zona, creando un gran imperio. Se inició así el periodo acadio. Por primera vez aparecía un gran imperio en la zona. Se había demostrado que las pequeñas ciudades-estado llevaban las de perder contra los estados más grandes y poderosos. Pero el imperio acadio no duró mucho más. 2 siglos después, venidos desde el Kurdistán, aparecieron los gutitas. Los gutitas tienen un nombre muy gracioso, y quizás os los imaginéis como los osos amorosos, pero no. Iban loquísimos por la vida, y atacaron al imperio acadio hasta el punto de que se desmoronó, perdió el control sobre sus ciudades y desapareció. Fue entonces cuando en el sur, la tercera dinastía de la ciudad de Ur conquistó y unificó la zona, iniciándose así una época conocida como el Renacimiento sumerio. Mesopotamia continuó logrando grandes avances culturales.
Eran tremendamente buenos en matemáticas y geometría, lo que les permitió realizar complicadas operaciones matemáticas. Y cuando lo combinaron con las observaciones astronómicas, crearon un sistema duodecimal. El año se dividió en 12 meses, los días en 24 horas, las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. No sé por qué, pero me resulta un sistema tremendamente familiar. Pero nuevamente iban a aparecer malotes por el horizonte. Esta vez fueron los amorreos, un pueblo que venía del desierto siroarábigo, quienes invadieron Mesopotamia. También venían loquísimos, saqueando y prendiendo fuego a lo que pillaban, y el imperio de la tercera dinastía de Ur se desmoronó. Comenzó entonces el periodo Isin-Larsa, en el que Mesopotamia volvió a dividirse en ciudades-estado y pequeños reinos no demasiado grandes. Pero desde la ciudad de Babilonia iba a aparecer un rey mamadísimo, dispuesto a unificarlo todo de nuevo. Se trataba de Hammurabi. Además de por fundar el imperio paleobabilónico, Hammurabi es famoso por haber mandado esculpir en piedra su famoso código legal. Lo hizo en un enorme bloque de diorita negra, donde mandó representarse recibiendo las leyes de los dioses, para dejarle bien clarito a la gente que las leyes eran normas divinas que había que obedecer. Y las leyes fueron talladas con exquisita exactitud a lo largo de todo el cilindro de piedra. Se trata de un código legal muy estricto, que se ha bautizado como la ley del ojo por ojo, diente por diente, porque es sumamente vengativo. Por ejemplo, si matas a alguien, tu condena será la muerte. Si robas, te cortan la mano. O si dejas tuerta a otra persona, tu castigo será que también te dejen tuerto a ti. Pero en el código Hammurabi se puede ver que todos debían cumplir las leyes. No había clases sociales privilegiadas al margen de la ley. Toda la población, sin distinción de riqueza, debía cumplir el mismo código. Pero, aunque todos debían cumplir las leyes no eran las mismas para todos. Existía la esclavitud, y era una sociedad machista. Aunque las mujeres tenían algunos derechos, como la posesión de bienes o ejercer de testigos en la firma de un contrato, no tenían igualdad jurídica. Por ejemplo, el marido podía tener amantes, mientras que la mujer no. Ellas podían ser repudiadas por ser estériles, pero no al contrario. O si el marido era un vividor y tenía deudas, pero no tenía dinero para pagarlas, podía mandar a su mujer a servir en la casa del acreedor, como modo de pago. Algo bastante injusto, porque quien había contraído las deudas era él, así que debería ser él quien se fuera a limpiar la casa de su acreedor. Pero, como todo, el imperio paleobabilónico no duró para siempre. Los hititas, surgidos de la península de Anatolia, invadieron y saquearon el imperio, que se desmembró. En los siguientes siglos, de la ciudad de Asur surgieron los asirios, que crearon un enorme imperio, hasta que comenzaron una serie de guerras civiles que la ciudad de Babilonia aprovechó para independizarse y acabar conquistando toda Siria, convirtiéndose en el imperio neobabilónico. Pero los medos, venidos desde Irán, acabaron invadiendo y conquistándolo todo, creando el enorme imperio persa. Pero esto no iba a quedar así, porque desde el pequeño reino de Macedonia llegó un rey de solo 22 años dispuesto a invadirles. Su nombre era Alejandro Magno, o lo que es lo mismo, Alejandro el Grande. Y lo hizo, lo conquistó todo. Cuando Alejandro Magno invadió la zona, se quedó maravillado. En Mesopotamia, el modo de vida apenas había cambiado a lo largo de los milenios. La gente seguía trabajando principalmente en las fértiles orillas de los ríos Tigris y Éufrates, cultivando trigo, cebada y todo tipo de frutos. Los ríos eran grandes autopistas para el comercio. Estaban surcados por barcos de todo tipo, que comerciaban entre las ciudades del norte y el sur. Y las ciudades eran lo más impresionante, y entre ellas destacaba Babilonia. Estaba rodeada por unas enormes murallas que la protegían de los posibles enemigos, y una de las puertas de las murallas estaba construida con ladrillos vidriados de color azul e impresionantes relieves de toros, dragones y leones. Es la puerta de Ishtar,
que fue encontrada en una excavación arqueológica y era una de las puertas que daba acceso hacia la zona de los templos de la ciudad. Babilonia tenía un gran zigurat en su interior, un tipo de templo escalonado construido con ladrillo o adobe y cuyos pisos se iban haciendo cada vez más pequeños. Los había por toda Mesopotamia y estaban dedicados a diferentes dioses, porque la sociedad era politeísta, es decir, creía en varios dioses, como Marduk o Inanna. La gente vivía en humildes casas de adobe, que eran baratas y fáciles de construir. Los suelos eran de tierra, las paredes se encalaban para hacerlas más acogedoras, y los techos se hacían con vigas de madera y cañas. Pero también había grandes palacios, donde vivía la gente más rica, que estaban hechos de materiales más nobles. Y en Babilonia se supone que también existieron los famosos jardines colgantes, que debían tener una forma muy parecida a las de los zigurats, pero con enredaderas, árboles y arbustos, recordando a una frondosa montaña en mitad de la llanura, aunque su existencia no está comprobada, ni se han encontrado sus restos, ni el ejército de Alejandro Magno dijo nada sobre ellos al llegar a Babilonia. Porque Alejandro Magno se había enamorado tanto de la ciudad que decidió convertirla en la capital de su nuevo imperio. Si quieres saber más sobre Alejandro Magno, que era un genio, un crack, un máquina y un mastodonte, no te puedes perder el siguiente vídeo, porque si Alejandro te vacila, tú... Ok, bien. Como tal, podemos destacar de la antigua Mesopotamia que sus aportes más importantes en el mundo actual fue la invención de la escritura, ya que ellos desarrollaron uno de los primeros sistemas de comunicación conocidos llamado escritura cuneiforme. Esta forma de escritura en tablillas de arcilla permitió la transmisión de conocimientos, el registro de la historia y la comunicación en la sociedad mesopotámica. También de la antigua Mesopotamia se puede destacar la organización política y de sus ciudades y estados, ya que fue el hogar de las primeras ciudades-estado conocidas como Sumeria y Babilonia. Cada ciudad-estado tenía su propio gobierno y rey y desarrollaron complejos sistemas de administración y leyes para regular la sociedad. Por favor, Gino Suárez, desactive la cámara. Gracias. También se destacan los avances de la agricultura, ya que los mesopotámicos fueron pioneros en el desarrollo de técnicas agrícolas, como la irrigación controlada para aprovechar el máximo de los recursos de los ríos Tigris y Éufrates. Es que se dice que las personas que habitaban en la antigua Mesopotamia desarrollaron un sistema de regadíos complejos que permitió el desarrollo de la agricultura en aquel entonces. De la antigua Mesopotamia también se destaca las construcciones arquitectónicas, ya que la arquitectura incluyó construcción de zigurats, templos en forma de pirámides escalonadas y dedicados a los dioses. Aquí también se destacó la construcción de palacios, murallas defensivas y sistemas de canalización de agua. Como lo mencioné al principio, el código de leyes que ellos instalaron también fue muy imponente en aquel entonces. El rey Hammurabi de Babilonia estableció ese código que se llamaba Código Hammurabi. Este establecía las normas y regulaciones para la sociedad y sentaba las bases para el sistema de justicia y gobernabilidad en la antigua Mesopotamia. El desarrollo de las matemáticas y la astronomía también realizaron importantes avances, ya que aquí se incluyó el sistema numérico sexagesimal y la revolución de las ecuaciones lineales, ya que ellos decidieron medir el tiempo con el número 60. Es por eso que una hora dura 60 minutos, un minuto dura 60 segundos. Y por último, el culto a los dioses, ya que la religión aquí desempeñó un papel central en la vida mesopotámica. Adoraban una amplia variedad de dioses y diosas, ellos eran politeístas y creían que estos seres divinos influían en los aspectos de la vida, desde la agricultura hasta la política. La religión también estaba estrechamente vinculada a las prácticas y rituales y la construcción de templos. Estos son solamente algunos de los aspectos más importantes de la antigua Mesopotamia y cabe destacar
que su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras, sentando las bases para futuras civilizaciones y dejando un impacto duradero en áreas como la escritura, la ley y la organización política. En este momento les voy a compartir un taller. Primero. Okay, en este momento les voy a compartir un taller. Un poquito de agua, por favor. Un momento. Ok. Ok, les voy a subir en este momento el taller. Ustedes van a descargar el documento que les voy a enviar. Ok, es este que está aquí. Está subido. Fecha límite hasta la próxima semana. Okay, listo. Ok. Ok. Ok, van a abrir el documento. Y en el documento van a encontrar una lectura. Bien, la lectura es de lo que hemos hablado el día de hoy, la civilización mesopotámica. En la lectura, ustedes van a observar palabras en negritas, que son las que les va a ayudar a ustedes a responder las preguntas que están en la parte de abajo. En la segunda hoja, ustedes tienen 5 preguntas, ¿bien? En la primera, ustedes van a unir con líneas los periodos de las civilizaciones dentro de Mesopotamia y los periodos que éstas tuvieron. Ok, van a unir con líneas el periodo con la descripción correspondiente y la descripción con el año de ese periodo, con el periodo de cada uno de los conceptos que están aquí, el periodo sumerio, el acadio, babilónico y así. En la segunda pregunta van a marcar ustedes si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Ok, en la tercera pregunta ustedes van a ordenar con números del 1 al 6 las regiones que están más cercas a Egipto. Ok, por ejemplo, vemos arriba, en Egipto está aquí, ¿cuál de las dos regiones está más cerca? Palestina o Sinaí. Como Sinaí está más cerca, a Sinaí le vamos a poner el número 1. Como después está Palestina, a Palestina le vamos a poner el número 2 y así sucesivamente. En el corto enunciado van ustedes a completar las afirmaciones con los conceptos que están arriba. Bien.
van a completar las asignaciones y por último van a redactar un breve texto de 3 o 4 líneas sobre la historia de Mesopotamia. Como van a imprimir la hoja, lo van a hacer en la misma hoja. Bien, van a descargar y van a completar el taller. Esa es la tarea de hoy. Bien, eso es todo por hoy, chicos. Que tengan una bendecida tarde. No sé si tengan preguntas acerca del taller. ¿Alguna pregunta? Profesora, una pregunta, ¿y eso para cuándo? Disculpe. Tiene plazo de 1 semana para hacerlo. ¿Sí? 1 semana. Caduca la asignación el 11 de junio. Ya, mis gracias, disculpe. Listo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, doy por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un bendecido inicio de semana. Muchas gracias. Gracias, mi. Ok.